Bueno, ahora me quito la mascarilla. Aquí por lo visto me han dado permiso para que me la quite. Muchas gracias. De verdad es que no sé qué decir. Por el corazón siento un gozo después de tanto tiempo de poder volver a veros, de poder volver a escucharos, de poder abrazaros, de cantar junto con vosotros, ¿verdad? Que es que se emociona uno, no lo puede remediar. También la edad hace lo suyo, ¿no? Pero que de verdad que es una auténtica bendición el poder estar con vosotros. Y sinceramente, yo creo, y yo sé que también vosotros creéis, todas las verdades que hemos hablado y otras muchas que no hemos tenido lugar de hablar. Pero una de las cosas que yo pienso es que el Espíritu Santo es el que a través de los hermanos nos está hablando. Y en esta mañana el Señor ha estado guiando una serie de pensamientos y de canciones de los diferentes hermanos y, y bueno, pues me ha llevado a hablar por lo menos la mitad de la parte de algo que no era lo que tenía preparado para vosotros. Voy entonces, con vuestro permiso, a, por decirlo así, repartir el ministerio en dos partes. La primera parte es lo que el Señor me ha dado a través de vosotros en esta mañana y luego la segunda parte, brevemente trataré de resumir lo que yo había preparado para vosotros. Pero lo que en esta mañana yo he recibido es la realidad de lo que tenemos en Cristo. Y es que hay una cosa curiosa, y es que siempre recordamos y hemos cantado, descendiste a este mundo. Y recordamos que Cristo vino y nació y tenemos la Navidad, algo extraordinario, ¿verdad? Recordando que Él se hizo hombre como nosotros, participó, como dice Hebreos, de carne y de sangre para poder representarnos en la cruz. Un hombre, Cristo era un hombre, con todo lo que eso significa, ¿verdad? Y un hombre fue el que murió allí en la cruz del Calvario por todos los hombres. Y Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y luego tantas veces recordamos Jesucristo resucitó, victorioso. Y eso es lo que nos da esperanza. Tenemos una esperanza gloriosa de que Cristo resucitó. Y es en el poder, dice la Escritura, que aquel que resucitó a Jesucristo de los muertos tiene poder para resucitarnos a nosotros también. Y cuando habla de cómo ha de ser el final, nos dice los muertos en Cristo resucitarán primero, porque estaban muy preocupados, bueno, el Señor nos va a transformar, vamos a estar con Él, pero los que se han muerto, ¿qué pasa con ellos? Y el Señor tiene que decir, no os preocupéis, porque los que han fallecido, esos resucitarán primero. Y luego los que estemos todavía vivos, cuando el Señor venga, seremos transformados, iremos a recibir al Señor en el aire. Y hablamos con tanto gozo de la resurrección. Pero hay un hecho que nos dice la Escritura, del que hablamos poco y forma parte de este devenir histórico de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana sí que se ha hablado de esa parte que yo quiero mencionaros ahora. Hablamos de manera muy especial, como digo, de la venida de Cristo, de su ministerio, como utilizando el texto de Hechos de los Apóstoles, anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos del corazón, y por fin fue a una cruz y murió por nosotros y resucitó. Pero conforme dice la Escritura, pasó algo más. Y nos dice así: en Hechos capítulo 1, nos dice en el versículo 9, bueno, podemos leer el 8, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice el 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús,
que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. Así que el Señor Jesús no solo resucitó, sino que ascendió al cielo. Y esto tiene unas implicaciones extraordinarias para nosotros y para el ministerio del Señor Jesucristo. En primer lugar, yo tengo que deciros que el hecho de que fuera alzado al cielo es porque, como él mismo dijo, la obra estaba consumada. He acabado la obra que me diste que hiciese, le dice el Señor Jesús orando al Padre. Y estando en la cruz dijo, consumado es. Lo que había venido a hacer, dar su vida por los pecadores para que pudiéramos ser salvos, estaba hecho. De manera que, en primer lugar, el hecho de que Cristo pudiera ascender al cielo nos dice que terminó la obra que había venido a hacer. Él se hizo un hombre, pero después de realizar la obra que había venido a hacer, volvió al cielo con el Padre. Lo segundo que vemos también en el hecho de que Jesucristo ascendiera después de resucitado a los cielos es que vino el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo les diría a los discípulos, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy no vendrá el Espíritu Santo, pero os mandaré un consolador que esté con vosotros para siempre, y Él os guiará a toda verdad. Y luego añade el apóstol en la carta, ¿verdad? Diciendo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así que el hecho de que Jesucristo ascendiera al cielo facilitó que pudiera venir el Espíritu Santo. Y leemos en el Evangelio, en este mismo Hecho de los Apóstoles, si hubiéramos seguido leyendo, que estaban todos unánimes, juntos, ¿verdad? Por temor a los judíos. Y estando allí en el aposento alto vino un estruendo y unas lenguas como de fuego y descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y qué cambio, ¿verdad? Qué cambio en los discípulos cuando vino el Espíritu Santo. Porque de estar escondidos allí por temor a los judíos, salieron a la multitud a predicar el Evangelio. Nosotros somos testigos de que ese Jesús que vosotros matasteis ha resucitado y nosotros lo hemos visto. Y ahora hay un mensaje de parte de Dios. Arrepentíos si creéis en el Evangelio, porque es que Cristo murió para salvaros. Hay un cambio radical con el poder del Espíritu Santo obrando en los apóstoles, ¿verdad? Así que, en primer lugar, Cristo había terminado la obra, por eso pudo ascender al cielo, pero cuando Él subió, envió el Espíritu Santo para fortalecernos, para morar en nosotros, para que todos pudiéramos tener ese poder de Dios en nuestras vidas, porque a veces no nos damos cuenta, pero el Señor Jesucristo, hemos dicho, era un hombre, y como hombre no podía estar en Jerusalén ni en Argentona y en Igualada, ¿verdad? Habría que ir, iba a las multitudes a escucharle, porque donde él estaba era donde podían escucharle, no podían escucharle en otro sitio, o en la sinagoga cuando asistía, ¿verdad? Pero ahora tenemos el Espíritu Santo que puede morar en todos nosotros y animarnos y darnos el poder de Dios y la esperanza de la vida eterna en nuestros corazones. Así que os conviene, ya lo creo, que yo me vaya para que envíe el Espíritu Santo. Pero luego nos ha leído nuestra hermana, por eso digo que en esta mañana, aunque normalmente recordamos la muerte y la resurrección, en esta mañana ha venido a surgir también el hecho de la ascensión y la presencia del Señor en el cielo. Nos leía nuestra hermana en Romanos 8:34, ¿quién condenará? Cristo es el que murió, mas aún resucitó, pero hizo más cosas, el que además está a la diestra de Dios. Así que el hecho de que el Señor Jesucristo ascendiera al cielo quiere decir que está en la majestad de las alturas. Hemos leído, había un trono precioso y 24 ancianos alrededor y una multitud adorando. Si hubiéramos leído Apocalipsis, en verdad, otros capítulos, una auténtica maravilla. Pero dice que en medio del trono había un cordero como inmolado.
Allí había, y nos dice la Escritura, para que honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. De manera que el Señor Jesucristo está ahora a la diestra de Dios en la majestad de las alturas y ahora Él es el juez. Por eso, si hubiéramos seguido leyendo Apocalipsis, nos dice que ese Cordero es el único que podía abrir el libro. Y en el libro estaban los juicios de Dios. Y Él fue abriendo cada uno de los sellos para enviar los juicios de Dios sobre los rebeldes y sobre los que no habían querido saber nada de Dios. De manera que el hecho de que Cristo ascendiera le elevó a la majestad de las alturas. Nos dice el apóstol en Filipenses que por cuanto Él se humilló hasta el extremo de dar su vida por nosotros y una muerte de cruz, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Así que la ascensión de Cristo le eleva de nuevo a la majestad de las alturas, a la gloria, donde es adorado, donde se le ha de rendir culto. Por eso podemos decir con autoridad, conforme a la palabra de Dios, Jesucristo es Dios. Dios en tres personas, el Hijo es Dios, igual que el Espíritu Santo es Dios y el Padre es Dios. Y continúa este pasaje de Romanos 8:34, dice que quien condenará, Cristo es el que murió, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Hay otra labor que está haciendo ahora el Señor. El Señor está intercediendo por nosotros delante del Padre. Por eso, ¿quién condenará? Hace poco enviaba yo un pequeño escrito a mi pueblo porque tienen por internet una especie de revista y hay diferentes escritos y diferentes cuestiones y me pidieron para que yo les escribiera. Y una de las cosas que hacía era hablarles de cómo se nos explica en el Evangelio las implicaciones de la muerte de Cristo. Y una de las implicaciones de los ejemplos de esta mañana nos decía, por eso digo, es que esta mañana estaba guiado por el Señor, ¿verdad? Nos hablaba nuestro hermano de cómo realmente, a ver que ahora se me ha ido en este momento, de cómo realmente el Señor, a ver, permíteme un momento que me centre, porque estamos hablando de, intercede por nosotros. Es que como ahora esto no lo tengo preparado, está todo improvisado, pues algunas veces se le va a uno ya la mente con la edad. Bien, pues el Señor intercede por nosotros y Él está preocupado, Él está puesto alrededor. Hablaba de esto, de los ejemplos de la muerte de Cristo. Y uno de los ejemplos que nos pone la Escritura es un juicio. Y dice, ¿quién condenará? Y dice que ha sido echado fuera el acusador de los hermanos. El diablo, además de que nos engaña y nos lleva por donde quiere, luego nos acusa. Mírale lo que ha hecho. Incluso en nuestro propio corazón a veces nos sentimos, me va a perdonar el Señor. Mira que le he pedido perdón veces y sigo haciendo lo mismo y yo no quiero, Señor, ayúdame, dame fuerza. Pero si es que no tengo perdón, ¿verdad? El diablo pone la inquietud en nuestros corazones, nos acusa. Pero tenemos el juez que además es nuestro abogado, intercede por nosotros. ¿Y quién condenará si la sentencia ya está cumplida? Ese es uno de los ejemplos que pone la Escritura para hablar del Evangelio. Nosotros podemos ser declarados, por decirlo así, inocentes, podemos ser liberados del castigo porque ya se ha pagado. Y está claro que no se puede condenar dos veces por el mismo delito. Si se ha pagado la condena, ya no se puede volver a condenar por lo mismo. Ya se ha pagado la condena y la condena ya fue efectuada. Cristo murió. Por tanto, cuando viene el acusador, ese que ha pecado, el Señor nos dice que presenta los documentos de que la sentencia ha sido cumplida y el diablo tiene que callar, no tiene ningún poder sobre nosotros, porque el Señor es el que intercede por nosotros. Así que qué importante que el Señor haya ascendido, ¿verdad? Y a veces nos quedamos solamente
en esta parte. Y seguro que hay otras implicaciones más, estas son las que me han venido ahora a la mente, pero recordemos que la labor del Señor Jesucristo no ha terminado. Él cumplió lo que vino a hacer a este mundo, Él murió por nosotros, Él resucitó, pero Él ascendió a los cielos y ahora está realizando una labor preciosa, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que nos introduce hasta la presencia de Dios. Algo realmente precioso. Bien, me vais a perdonar 5 minutitos más para la segunda parte que yo os había preparado, que era otro ejemplo precisamente también, porque después de lo que hemos pasado, no cabe la menor duda de que las cosas están cambiando y van a cambiar. Y como dicen algunos, lo que ha venido para quedarse. Y vamos a ver quedarse muchas cosas de las que estamos viendo. Yo espero que la mascarilla no sea una de ellas. Pero por poner un ejemplo, eso de la cita previa, eso ya no nos lo van a quitar. Cuando quieras ir a un sitio, primero hay que pedir cita antes de ir. Eso acuérdate que el año que viene y de aquí a 20 años seguiremos pidiendo citas para ir a los sitios. Y así podría decir otras muchas cosas más. Hay cosas que van a cambiar. El tema de estar grabando las predicaciones y el tema de eso tampoco se va a acabar. Por una razón importante, yo creo que no debiera de acabarse, porque el Señor está permitiendo una bendición que no esperábamos. Lo que parece para mal, luego el Señor lo trastorna para bien. Y si es verdad que tristemente más de 4 hermanos débiles, con esto de no poder venir presencialmente, tal vez se aparten o tal vez se desanimen un poco. También es verdad que muchos, perdonadme que os diga, pero lo creo así, miles de personas que no escuchaban el Evangelio, a través de internet ahora, porque estamos invitándoles, pues mira este programa, pues mira lo otro, pues te doy para que puedas entrar y tú miras en YouTube y muchas personas están escuchando el Evangelio que no lo habían escuchado por internet. Ya digo, cientos, seguramente miles de personas en el mundo entero. Y eso no debiera de perderse, por tanto, debiéramos de seguir grabando. Es más, hace bien poquito hablaba con un siervo de Dios que ha estado enseñando toda su vida, ahora tiene ya 70 y pico de años y ahora está grabando todos los estudios que ha preparado durante toda su vida para dejar ahí un legado de personas que quieran estudiar y que les guste, pues que puedan tenerlo para poderlo ver. De manera que todo esto que ha sido sumamente negativo, el Señor también lo transforma para bien. Porque, como nos dice la Escritura, hasta el diablo lo usa el Señor para sus planes y para sus juicios. ¿Verdad? Vemos a veces en el Antiguo Testamento cómo Él cogía a un pueblo, a un rey perverso y malvado, para que castigara a los demás pueblos. Y luego dice, no, tú no te vas a escapar, tú eres orgulloso, tú te has puesto en contra mía y yo te voy a juzgar, pero ahora te estoy usando para juzgar a los otros. Y cuando tú te crees que estás victorioso y conquistando reinos, no es porque tú los conquistas, es porque yo lo permito. Son mis planes. O sea que el Señor es tan poderoso y tan sabio que hasta utiliza muchas veces el mismo diablo para sus planes. Así que, como digo, viene para quedarse y el Señor tiene mensaje para nosotros. Y el mensaje de esta mañana que yo quería daros es un mensaje de ánimo que encontramos en el libro de Ageo en el capítulo 2. Simplemente os pongo en antecedentes, resulta que permite Darío, como conocéis, el volver una parte del pueblo que había sido llevada a Babilonia, el volver a Jerusalén y edificar el templo. Y en Esdras capítulo 3 tenemos la historia de que cuando están edificando los cimientos, pues el pueblo está tan contento que de manera natural se ponen los sacerdotes los vestidos, cogen las trompetas, los músicos cogen los címbalos y empiezan a cantar al Señor con denuedo, con gozo, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y dice que mientras estaban todo el pueblo con ese gozo, dice que unos lloraban y otros daban gritos de alegría. Y
En Esdras capítulo 2, Nageo capítulo 2, hay un mensaje de parte de Ageo que dice, bueno, algunos lloráis porque veis que se están edificando los cimientos del templo y recordáis el templo de Salomón, todo recubierto de oro. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Si esto va a parecer un caseto al lado de lo que había hecho Salomón, ¿le va a agradar al Señor esto? Y estaban llenos de dudas. Y el Señor les manda un mensaje a través de Ageo y les dice lo siguiente. ¿Y cómo lo veis ahora? Habla del templo que iban a edificar. No es como nada a vuestros ojos, lo que vamos a hacer nosotros ahora no tiene ninguna importancia. Dice, pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué. Esforzaos todos vosotros, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajad. Vosotros, ahora ya casi todos mayores, ¿qué nos depara el futuro? Esta nueva etapa, ¿cómo va a ser? Ellos pensaban, nos van a dejar siquiera terminarlo porque recordar que los enemigos estaban a toda costa intentando que no hicieran la obra. Nos van a dejar terminarlo. Estaban llenos de inquietudes y el Señor les manda un mensaje. La primera parte, esfuérzate, cobra ánimo. Es el mismo mensaje, recordáis, que el Señor le dio al otro Josué, porque este también se llama Josué, al otro Josué, el sucesor de Moisés, ¿verdad? Cuando entraba en la tierra prometida, en Josué capítulo 1, esfuérzate y sé valiente, que sabemos todos, ¿verdad? Pues la primera parte que el Señor tiene para nosotros en esta mañana es, esfuérzate, trabaja, porque el Señor va a bendecir, porque el Señor es bueno y el Señor tiene poder para salvar con muchos o con pocos, para bendecir la obra. Me viene a la mente ahora por mencionar un caso, 5.000, darle vosotros de comer, pero hombre, pero maestro, ¿dónde vamos a sacar nosotros para dar de comer a toda esta gente? Y allá hay un pobre muchachillo que tiene 5 panes y unos pocos de peces, venga, traerlo para acá, repartir. Y resulta que sobran 12 canastas, después de comer 5.000. El Señor puede multiplicar. Trabajad, esforzaos, sé valiente. ¿Y por qué? La segunda parte del mensaje dice, porque yo estoy con vosotros, mi espíritu permanece en medio de vosotros. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, porque es Él el que hace la obra. Como tengamos que ser nosotros, mal vamos. Pero no es mi obra, es la obra del Señor. Y el Señor va a bendecir, el Señor va a multiplicar, el Señor va a ayudar. El Señor nos ha dado su espíritu, como veíamos antes, y nos va a dar el poder para poder seguir haciendo la obra. Y la tercera parte del mensaje le dice, no temáis. Como diría ahí, aparece en el Nuevo Testamento la palabra no temáis un montón de veces. Recordáis, no temáis manada pequeña, porque el Padre ha placido daros el reino. O si pensáis en el futuro, no temáis, no tengáis temor, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros. Y así podríamos mencionar una, otra y otra y otra vez que el Señor nos dice, no temáis, yo estoy con vosotros, la obra es mía, yo voy a bendecir. Y a continuación tiene un mensaje glorioso. En primer lugar, nos dice que cobremos ánimo, que nos esforcemos, que trabajemos. En segundo lugar, que Él está con nosotros. Y en tercer lugar, que no temamos. Y por último, que Él va a bendecir, que Él tiene propósitos de bendición, que Él quiere nuestro bien y que si nosotros nos disponemos de todo corazón para servirle, Él nos va a bendecir. Dice, llenaré de gloria esta casa, les dice a aquellos que estaban llorando, ay, ¿qué va a pasar ahora con esta casa? Que no podemos hacer nada. Yo voy a llenar de gloria esta casa y esta casa va a ser mucho más gloriosa que la primera. ¿Verdad? La gloria de esta casa será mayor que la primera y yo daré paz en este lugar. Y cuando el Señor promete, sabemos que Él cumple. Y termino ya diciendo que aquellos que edificaban eran templos materiales, que como cosas materiales desaparecieron
y se levantó otro y desapareció, y se levantó otro y desapareció. Y aún queda uno por edificar, como nos dice la Escritura, para que todos vayan a Jerusalén a adorar. Pero Dios está edificando un templo ahora, con nosotros. Piedras vivas, preciosas, más preciosas que todas las piedras que podían poner, aunque estuvieran rebozadas de oro en aquellos templos. Dice 1 Pedro 2, acercándoos a él piedra viva, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios, aceptables por medio de Jesucristo. Vosotros sois edificio de Dios, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y el apóstol Pablo lo explica muy bien escribiendo a los Efesios en el capítulo 2, que dice que Cristo vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo a Jesucristo mismo, en quien todo el edificio va bien coordinado, creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois edificados para morada de Dios en espíritu. El edificio que Dios está edificando ahora somos nosotros, piedras vivas, que nos ha dado el privilegio de poder adorarle, de poder ofrecerle. En esta mañana hemos estado y ahora continuaremos ofreciendo al Señor ese fruto de labios que confiesan su nombre, ese deseo de amar y de decir que le amamos. Así que el Señor nos ayude y escuchemos las palabras del profeta Jeremías cuando dice, yo tengo propósitos de bendición para vosotros. Eso es lo que el Señor nos dice. Así que animémonos, esforcémonos, trabajemos para el Señor y démosle gloria, porque Él está en la majestad de las alturas intercediendo por nosotros. Amén.